Para la ocultación del tórax se utiliza el estetoscopio vía auricular. Esto se denomina ocultación mediata. Ha quedado en desuso la ocultación inmediata, donde se apoyaba el pabellón auricular a través de una pañoleta sobre el tórax. Esta ocultación permite identificar la entrada de aire en los pulmones y generar un sonido que se denomina murmullo vesicular. La ocultación debe hacerse tanto por delante como por detrás y en la zona infraaxilar y en forma simétrica. Donde hay pulmón ventilado se va a encontrar el murmullo vesicular. Hay otros dos sonidos que se pueden ocultar en el tórax. Uno es el que se obtiene aplicando el estetoscopio sobre la tráquea y es el ruido que se genera al pasar el aire por las cuerdas vocales y que se conoce como soplo laringotraqueal. Un fenómeno intermedio entre el soplo laringotraqueal y el soplo y el murmullo vesicular es la respiración broncovesicular, que se observa por delante entre los dos extremos internos de las clavículas y por detrás en la zona interescapular. Es importante recordar el sonido que provoca el soplo laringotraqueal, porque su auscultación sobre las playas pulmonares, donde debería haber murmullo vesicular, identifica al síndrome de condensación con bronquio permeable. La auscultación torácica continúa con la auscultación de la voz, en donde se le dice al paciente que diga 33. Cada vez que se apoya la membrana del estetoscopio, 33, recorriendo en forma simétrica todo el tórax. La voz no se escucha con nitidez. El aumento de su intensidad se denomina broncofonía, y en el caso de que se identifique perfectamente la palabra pronunciada por el paciente se denomina pectoriloquia, que si el paciente dice 33 en voz cuchicheada y también se escucha con nitidez, esto se denomina pectoriloquia áfona. Las tres cosas, la broncofonía, la pectoriloquia y la pectoriloquia áfona, identifican al síndrome de condensación con bronquio permeable. Por último, la auscultación termina con la auscultación de la tos, auscultando el tórax mientras el paciente tose. Esto permite identificar el carácter de la tos en seca o húmeda. Se habla de tos húmeda cuando la tos moviliza secreciones, y también la auscultación de la tos tiene utilidad para ver si el fenómeno tusígeno modifica otros hallazgos patológicos, ruidos agregados o la presencia de otras anormalidades en la auscultación.